Tenemos la palabra hoy en el pasaje que encontramos en Lucas capítulo 24. Abrimos nuestras Biblias a Lucas 24. Comenzamos a leer los primeros versículos de este capítulo el domingo pasado. Continuamos hoy. Lucas 24. Leeremos versículos 13 al 35. Versículos 13 al 35 del capítulo 24 de Lucas. Hemos titulado este mensaje, Sus ojos fueron abiertos. Leemos la palabra. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios añadirá su palabra a la lectura, a la exposición de las Escrituras. Dios va a añadir su bendición. Hermanos, aquí tenemos a parte de los discípulos, 2 discípulos de los que habían estado con Jesús, no de los 12, mas sí del resto de aquellos que habían caminado, obrado y ministrado con él. El Señor ha muerto y estos discípulos están yéndose de Jerusalén
yendo a una aldea que se llamaba Emaús, quizás en vista a volver a Galilea, de donde eran muchos de los discípulos de Jesús. Y ellos están como escapándose, como yéndose, corriendo de aquel lugar donde todos estos hechos han acontecido. ¿Y a cuántos de nosotros a veces también quizás nos ha sucedido algo similar? Que hemos estado en circunstancias dolorosas, hemos vivido por hechos traumáticos y a veces también hemos querido olvidarnos de las circunstancias, hemos querido salir corriendo. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que hemos querido a veces salir corriendo de algún lugar, tratando de olvidar quizás las memorias de hechos dolorosos. Nosotros vemos en estos discípulos que no había en ellos la menor intención de inventar una historia religiosa, de crear un cuento místico de que Jesús había resucitado. Al contrario, vemos a unos hombres que estaban llenos de congoja, vemos a unos hombres que no salían de su asombro, de que aparentemente lo habían tenido todo, de que aparentemente el reino de Israel iba a ser restaurado y ahora toda su esperanza se había desvanecido y Cristo yacía muerto. Y muchos de ellos estaban contemplando, y como así lo hicieron estos, el escapar, el volver a sus labores, el volver a su vida cotidiana. Y es en estas circunstancias a donde Jesús se les aparece a estos dos. Y dice este pasaje que en algún momento sus ojos les fueron abiertos, pero dice primero que sus ojos estaban velados. Y esto nos recuerda la historia de los discípulos de Jesús, en el cual podemos ver a través de toda esta trayectoria de estar con el Maestro, cómo sus ojos pasaron de estar velados, de estar en tinieblas, de no entender, de no comprender, a ser iluminados, a recibir esta revelación que Dios trajo a sus vidas de quién era Jesús, de qué significaba lo que Él estaba haciendo, y después de la resurrección afirmados precisamente en esta obra que Dios había hecho por ellos y por su pueblo. Y yo pregunto también, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con el haber estado en algún momento en un tiempo de completa oscuridad, de no conocer a Dios, caminando en oscuridad? ¿Recuerdas esos tiempos donde tú caminabas en oscuridad? Yo recuerdo cuando el Evangelio vino a mi familia por primera vez, vino a mi abuelo, mis abuelos eran espiritistas. Y recuerdo esos tiempos, ¿verdad?, que me contaban mi madre y mis tíos de la oscuridad en que vivían mis abuelos, hasta un día que alguien le puso una Biblia en sus manos. Y le dijo a mi abuelo que leyera, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor lo empezó a sacar de la oscuridad espiritual en la que él estaba y lo trajo a la luz verdadera del Evangelio de Cristo. Estos discípulos fueron abatidos por la circunstancia. Estuvieron presentes delante de los hechos. Podían narrar y le narraron a Cristo exactamente la historia de los hechos que habían acontecido. Sin embargo, a estos discípulos les faltaba entendimiento. Le faltaba comprensión espiritual de las cosas que habían sucedido entre ellos. ¿Y qué pasa cuando a un pueblo le falta entendimiento? Cuando un pueblo no tiene comprensión y luz espiritual. Bueno, les pasa lo que le pasó a los discípulos, que no podían ver más allá de los acontecimientos que tenían delante de ellos. Tenían una cierta miopía espiritual. No podían ver lejos, no podían ver el mañana, no podían ver en esperanza, no podían contemplar con fe y esperanza aquellas cosas que Cristo les había declarado que iban a suceder estando aún con ellos. Y por lo tanto tenían una visión miope, mundana, temporal, defectuosa de aquellos acontecimientos. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos pasado por muchas cosas en la vida, pero no hemos podido ver cómo más allá
de lo que nos está sucediendo. Hemos pasado por muchas experiencias, pero sin embargo nuestros ojos y nuestras narices solamente pueden ver los hechos que me han sucedido. Nuestro dolor, nuestras penas, nuestro lamentar es tan grande que no podemos ver más allá, que no podemos tener una visión espiritual y grande de las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha revelado en su palabra. A veces estamos tan acongojados y abrumados por las pruebas y por el diario vivir. ¿Y qué necesitamos, pueblo? Necesitamos entendimiento espiritual. Necesitamos que Dios pueda venir y dar luz a nuestros corazones y enseñarnos cuál es su plan y propósito para nuestras vidas. Porque si no pasa esto, hermanos, nosotros seguimos como con nuestras narices sin entendimiento delante de los sucesos, pudiendo narrar de una manera muy fiel todas las cosas que nos han acontecido, pero nunca pudiéndola conectar con los propósitos eternos de Dios para mi vida. Yo me pregunto si tú has podido comenzar a conectar las cosas que te han sucedido con los propósitos eternos de Dios para tu vida. Así le pasó a ese salmista en el Salmo 73 que leímos al principio de comenzar el servicio en esta mañana. Él no entendía. Dice que él miraba a este mundo y miraba, ¿cuántos le ha pasado así? Que los malos prosperan. ¿Cuántos han dicho, caramba, yo soy un hijo de Dios y a mí me suceden ¿qué? Todas las cosas malas. Caramba, yo soy cristiano y he sido fiel y mira todo lo que me está pasando. Y cuando miro afuera y veo que los malos prosperan, que se ríen, que hacen fiesta, que se gozan, que salen adelante. Y yo estoy aquí en este diario vivir y en esta situación, en esta prueba. Y estamos como a veces sin entendimiento. Nuestras narices, nuestros ojos pueden hablar de hechos mundanos delante de nosotros, pero no tenemos una visión ¿cómo? Espiritual. Yo me pregunto si la luz del Evangelio y del conocimiento de Dios ha empezado a iluminar tu vida y a darte entendimiento del plan, del propósito de Dios para nuestras vidas. Es como cuando vamos manejando y tenemos la luz corta, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos ido por un camino, por una carretera y de pronto hemos encendido la luz larga y qué hemos visto? Hemos visto entonces todo a lo largo del camino. Pues a los discípulos le pasó así. Dios le empezó, Cristo, ¿verdad? Le empezó a revelarle y le empezó a dar luz y le empezó a llevar por este camino donde su entendimiento poco a poco fue retado por la palabra que el Señor les traía y eventualmente el Señor les da el milagro que puedan entender a cabalidad, que puedan entender completamente el plan de Dios eterno para las vidas de su pueblo. Y yo me pregunto si vivimos hoy en la iglesia con una visión muy estrecha. Y si lo que oímos solamente es que Dios nos quiere bendecir en este pedacito que está delante de mis narices, pero no podemos ver la bendición a cabalidad completa de la obra, del propósito que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Yo me pregunto, si Dios ha iluminado tu vida y ha traído esa luz que te puede echar para atrás como le pasó a este salmista en el Salmo 73. Es muy interesante que él se estaba quejando. Hasta decía que él no podía contar, ¿verdad?, de bendiciones porque su generación no lo iba a creer. ¿A cómo le ha pasado así? ¿Qué tengo yo de bueno para decirle a mis hijos? Lo único que tengo son calamidades y tragedias. Yo me pregunto si Dios te ha iluminado. Yo me pregunto si Dios ha traído entendimiento a tu vida. Y dice que entrando en el santuario, entrando en la presencia de Dios, en comunión con Dios, el Señor le empezó a revelar. Después lean otra vez el Salmo 73. Y le dio una visión ¿cómo? Grande de las cosas, el plan y el propósito de Dios. Y él comprendió que él había sido como una bestia. Eso no es lo que dice la palabra.
Dice, no seáis como el mulo y como el caballo sin entendimiento. Los animales tienen entendimiento. Los animales se mueven por lo que les pongas, ¿qué? Delante de